Nuestra invitada de hoy es Sofía Guaraguara desde Ginebra. Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal te encuentras? Sí, antes que nada, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Para mí es un honor y una alegría que me has invitado, que me permite aprender también, ¿no? Volver a leer ciertos puntos. Agradezco muchísimo aceptar esta invitación preparatoria para nuestro encuentro del 19 de junio. Tu conferencia que has titulado Urgencia Subjetiva y Trauma, un tema que se presenta como muy actual, muy de estos tiempos. Podríamos decir que dentro del discurso médico y el discurso político se habla mucho de esto, ¿no? de estar traumatizados. ¿Cómo lo puede leer el psicoanálisis o cómo lo plantea el psicoanálisis? Sí, en esta época ahora, ¿no? Que estamos viviendo también de pandemia, ¿no? Y también el tema de las cuestiones políticas de cada país en América Latina, ¿no? Esto del trauma es como que se va, como decir, nombrando, se va diciendo, ¿no? Entonces, es como una manera de nombrar algo que está sucediendo de manera generalizada, ¿no? Pero el trauma en psicoanálisis es singular, particular de cada sujeto, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la conferencia, ¿no? Que es el trauma en psicoanálisis, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo que el traumatismo que se utiliza en el discurso político, en el discurso médico, como decías, ¿no? Es otra cosa, es particular. Podemos decir que cada uno tiene su trauma. Hay un cierto, digamos, desplazamiento en la lectura del significante traumatismo, que en la lengua francesa tiene un eco con el significante de agujero, porque traumatismo y trou, agujero, en francés, que Lacan, digamos, lo retoma, lo sitúa, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera explicar este asunto del agujero en el sujeto, en lo subjetivo? Sí, o sea un traumatismo es un agujero en la cadena significante, ¿no? Podemos decir que hay un antes y un después, que a partir de ese momento la vida cotidiana del sujeto cambia, ya no es como antes, ¿no? Se modifica, ya no es, ¿no? Hay un antes y un después. Su sentimiento en relación a la realidad ya no es lo mismo, hay un agujero, un traumatismo como se dice en francés, ¿no? Entonces, es algo eh, que tiene mucho que ver, ¿no? Con esto de lo invisible, de lo insoportable, ¿no? De lo innombrable, ¿no? Es algo que no se puede decir. Hace un agujero. Y cuando hablamos de emergencia, ¿no? Uh-huh. La emergencia también está de alguna forma ligada Uh-huh. a la situación traumática o al trauma. También de manera, digamos, general nos lo explicamos así. ¿Cómo situar allí este asunto de la urgencia subjetiva? O sea, la emergencia, la urgencia, ¿no? No es lo mismo que la urgencia subjetiva, ¿no? La urgencia, es importante la urgencia, ¿no? Se trata de la situación de urgencia, de emergencia que ahora de una u otra manera se está viviendo también con este tema de la crisis sanitaria, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que nos evoca a lo orgánico, ¿no? Salvar la vida, ¿no? Salvar la vida, cuidar la vida, salvar la vida de las personas que están en situación delicada de salud, ¿no? Los que trabajan en primera línea,
están confrontados con estas situaciones, ¿no? De salvar la vida cuando se puede, ¿no? Y estos momentos son duros. Pero la urgencia subjetiva es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con el sujeto, ¿no? La urgencia subjetiva, bueno, está ligada, ¿no? A esto, aunque sea repetitivo, de lo que tiene que ver mucho con lo real, pero lo real en términos lacanianos, ¿no? A esto de lo invisible, de lo innombrable, de lo insoportable que sale, ¿no? Y que bueno, lo vamos a hablar en la conferencia, ¿no? Bueno, Sofía, pues te agradezco enormemente por este espacio. Vamos a prepararnos entonces para ese encuentro del 19. Y bueno, te mando un abrazo muy grande y nos vemos el 19. Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte y hasta pronto.